Bueno, como es el día de la poesía, he pensado que tendría que rendir homenaje a algunos de los poetas que más me gustan y a algunos de los que más me han dado que pensar. Y en principio tenía la idea de haber grabado una lección sobre Rainer Maria Rilke, pero he pensado que sería mejor dejarla para más adelante. Y ahora lo que haré será retomar un ensayo que publiqué ya hace bastante tiempo, concretamente en el año 1992, en mi libro eh, Elogio de la pereza, notas para una estética del cansancio, que se publicó en la editorial Julio Ollero. Hay en él una sección que se titula Los dones de la infancia, y en esa sección hay una serie de subcapítulos. Uno está dedicado a Paul Klee y el otro está dedicado a las Kinder Total Leader, a las canciones Niños Muertos de Gustav Mahler, que ya fue un material que comenté aquí en el canal de YouTube, y el otro se llama El alma de las muñecas, en el que trato cuestiones de cómo aparece la muñeca en Rilke precisamente y también en Walter Benjamin. El primero de los subcapítulos de esta sección se titula Los ojos más azules y está dedicado a Arthur Rimbaud, y por tanto voy a leer este capítulo y hacer algún comentario nuevo en torno a él, dado que Rimbaud ha sido para mí uno de los poetas cruciales desde que yo era joven, al que he leído durante años y todavía sigue interpelándome o todavía me sigue interesando. Dice así este texto: la mirada traiciona incluso a los grandes artistas del disimulo. Hay siempre como restos de una resaca, huellas de un combate. Puede tratarse de la interiorización del proceso de domesticación. La disciplina es investida del fulgor de los ojos. La corrección extrema no es otra cosa que la indicación de algo terrible que está siendo contenido. Los ojos más azules del mundo, los de Rimbaud, según de la Halle, guardan memoria acústica, pero acallada, de ese sistema de terrorismo de nuestra mirada retrospectiva que pocas veces nos atrevemos a reconocer en la educación infantil. Las pesadillas del presente no anticipan el horror que está por llegar, sino el estancado pozo de la memoria que está candado y tembloroso como los labios tras el castigo, o aún peor, cuando éste se prefigura. Rimbaud anticipaba en cada rasgo de lucidez la crueldad que se le vería obligado a soportar. Los elogios públicos prefiguraban la contenida rabia doméstica. La sagacidad es el estigma, la condenada precocidad que a la postre le conducirá a una huida hacia la seguridad en el seno de lo que para otros sería un trayecto romántico, a saber, el viaje arriesgado o el heroísmo aventurero. La mirada de Rimbaud es la del que se sabe desertor o quizá traicionado, homicida contra su propia inteligencia, o en última instancia eso es lo que le da su halo de fatalidad. Un profesor de instituto contempló el carácter glacial de esos ojos infantiles como un precipicio vertiginoso. Sí, no hay duda, afirmó turbado el educador, de que es inteligente, pero, añadió, acabará mal. Hay algo en sus ojos y en su sonrisa que no me acaba de gustar. Ya se verá cómo acabará mal. En los ojos que están siendo adiestrados se recoge el esbozo de la amarga mueca del cinismo. Hay un deseo de no manifestar nada, de no hacer que algo se haga evidente. Si algo irrita a la voluntad edificante, es esa respuesta amortiguada, blanda pero inquebrantable, que corresponde a la fatalidad y la decepción, con una exactitud que encarna ya la cautela de la vejez. Es el precio de lo que sucede demasiado pronto, esto es, la maduración y la putrefacción se dan la mano en ese mismo momento. La genialidad está sellada, como la desgracia, en esa invocación que Stéphane Mallarmé invocara. Rimbaud se sitúa intempestivamente, ha cobrado conciencia de la inutilidad ya en los días de la infancia. Su posterior lejanía habla el lenguaje de la ansiedad. Como ha señalado Miller, el paso de la temeridad de la juventud sin transición a la cautela de la vejez es fruto
de su extrema conciencia de la imposibilidad de la salvación tan profundamente, era el paria, el rebelde, el réprobo. En un fragmento del libro Una temporada en el infierno, el poeta sitúa su genealogía bajo el signo de la mala sangre. Carece de antecedentes y sin embargo ha heredado los ojos azul blanco, la idolatría, el gusto por el sacrilegio y todos los vicios, sobre todo la mentira y la pereza. El cansancio de Rimbaud es el del que carece de manos, es más el de aquel que es intacto, aquel que no ha realizado nada y sorprendentemente ha vivido por doquier. Su voz es el vehículo ingobernable de su pereza que sólo anuncia su sueño ebrio y la conciencia del malditismo. No se emprende, leemos en Rimbaud, la partida, volvemos a tomar los caminos de aquí, cargado con mi vicio, el vicio que ha echado sus raíces en el sufrimiento, a mi lado desde que tenía uso de razón, que sube al cielo, me golpea, me derriba, me arrastra. Lo que falta es una extraña deuda con los proyectos que no se cumplirán jamás. Tal vez sean los desiertos del amor o incluso el sueño ascético que se cumplirá cuando se creía haber huido de él definitivamente. Late también en estas rutas intransitables, en estos viajes que jamás pasarán de la renuncia al trayecto, la mezcla infantil, silenciosa, de inocencia y timidez. Ese modo de decir y de manifestar al mundo los ascos y las traiciones sin pronunciarlos, conteniéndolos en la pupila ígnea. Las promesas de la infancia conducen al desierto, al tedio y la cólera. Las cosas no pueden expresar la herida que Rimbaud ha visto en el mundo, las que ha visto en el corazón. Como le confesara a Verlaine, he sufrido mucho y llorado mucho, he luchado contra todas las adversidades y luego he reflexionado, he mirado a mi alrededor y luego me he convencido claramente de que cada uno de nosotros tiene en el corazón una llaga más o menos profunda. Heinrich Heine sintió cómo se abría esa herida en el tacto familiar de su propio lenguaje, como Hölderlin en el arrojo de la memoria, en la insensibilidad más trágica aún. Arthur Rimbaud exorciza las palabras que le faltan y las convoca en una danza, las atropella para que muestren que no basta con ellas para saciar la sed. El maravilloso corazón, al que en ocasiones el poeta quiere dar consuelo, conduce a un extraño lugar fuera del mundo, como la temporalidad que traspasaba el peso de la belleza femenina en Baudelaire. Pero en ese lugar a nosotros los más efímeros nos falta el tacto, nuestra condena, la aspiración que nos sume en el cansancio. De nada sirven esas promesas de sosiego que son para el poeta horrendas por sí mismas. Rimbaud vuelve a la vida para clavar la mirada en nuestras deformidades y lo hace con la timidez de la infancia, en ese estar y no estar oculto, como un niño acechando en el juego del escondite, convertido en puerta, armario o mesa, protegido, invisible, frente a la catástrofe, bajo las sábanas. La infancia sueña con el desastre y es difícil reconocer que entrevea siquiera la fragilidad de la dicha que la envuelve. Toca así el borde del tiempo de los asesinos. Es verdad que Rimbaud no pertenecía a ninguna parte. Experimentó, dice Henry Miller en su libro El tiempo de los asesinos, experimentó su crisis a los 18 años, momento en el que llegó al borde de la locura. Desde entonces, su vida, dice Miller, fue un interminable desierto. Lo auténticamente imposible sucedió incluso antes, en aquella estúpida vida de la infancia en la que Rimbaud se reconocía en el mítico orgullo de la figura del mendigo. El poeta retorna de las sombrías ciudades, de la debilidad que le impedía contemplar la dicha de otro modo que como remordimiento. Parece como si únicamente la muerte pudiera saludar a la belleza cuando todo ha pasado. La alegría que está encarnada en la oscilación de la desgracia en Rimbaud es la misma que Franz Kafka confiesa en su correspondencia, o cuando hablaba de esa pureza de los chacales que sólo quieren un poco de aire respirable a través de la putrefacción, en el desgarrador infortunio que ilumina los abismos del alma. Los niños parecen contemplar tras las ventanas de los días lluviosos la energía
que les ha sido negada, el encierro irrespirable, las maravillosas imágenes que sueñan para sus juegos están custodiadas en su mirada melancólica, su estupor atmosférico es una forma del luto tras el diluvio. El placer de la lluvia, el canto infantil que le incita, quiere precipitar la catástrofe, agotar el cauce del agua y la tristeza. Se espera que de ese tedio surja lo inexplicable. Me refiero a aquella canción infantil, que llueva, la Virgen de la Cueva, los pajaritos cantan, las nubes se levantan. El fragmento de las iluminaciones del libro de Rimbaud titulado Infancia expone esa extranjería de las personas dulcemente desgraciadas. Allí dice Rimbaud, qué tediosa hora la del querido cuerpo y querido corazón. Rimbaud no renuncia ni siquiera a la ternura que él desconocía en los ojos de su madre. Hay algo cálido e inmemorial en las lágrimas, esos deseos convertidos en estructura líquida conforman un paisaje, un decorado en el que todo levemente se ahuyenta. El cariño se dispone como una contemplación del horizonte crepuscular. De un modo extraño, Rimbaud desea ser abandonado, como el niño en la escollera, detenido en el límite de lo que en movimiento permanece idéntico a sí mismo. El aire, escribe Rimbaud, permanece inmóvil. Qué lejos están los pájaros y las fuentes. Esto solo puede ser el fin del mundo al avanzar. La anhelada y enorme distancia espera contemplar el despliegue de la destrucción, la elevación de las cloacas, el enseñorearse de la noche. Rimbaud canta fragmentariamente lo que entrega al olvido, o mejor, se sostiene patéticamente incapacitado para abandonarlo a un oscuro destino, porque, en realidad, es todavía demasiado romántico. Piensa que de los abismos puede surgir la sangre que le falta a los sueños. En la hendidura están todavía muchas fábulas por narrar. Y Rimbaud tampoco es un mero profeta de la caída, no confía en que el azar le permita sostenerse en el último momento para contemplar, como el relato de Edgar Allan Poe, el fondo y la estructura del maelstrom. Si él es el superviviente, es porque es el dueño del silencio. Lo que no ha dicho aún es el abismo donde se encuentran lunas y cometas, mares y fábulas. El éxtasis poético está por llegar, porque aún falta la música a nuestro deseo. El salvaje deseo al que todavía no se ha dado paso permanece reducido en el taller poético, en el que los colores de la vida danzan en torno a la visión. Rimbaud se contempla como un músico que ha encontrado algo así como la llave del amor. Pretendo, dice, conmoverme con el recuerdo de la infancia mendicante. Se trata, me pregunto, de convocar la reclusión para entregarse a una nueva turbación y llegar a ser un loco de cuidado, hablando de esta reclusión, que aquí es una reclusión poética, una metoiquesis, un apartamiento del mundo, pero que actualmente es para nosotros la cuarentena. Rimbaud emprende su único viaje no como un trayecto de superficies, sino como un descenso a las profundidades, un retorno a lo subterráneo. El recuerdo es, como el despecho de Dostoyevsky, estricta ultratumba. La obra inaudita comenzó, afirma Rimbaud, con las risas de los niños y concluirá con ellas. En esa risa infantil se sitúa la proximidad con el llanto, con los gestos peligrosos, auténticos fármacon, y así dice, confiemos en el veneno. El tiempo de los asesinos es ese en el que los recuerdos se cumplen en su asfixia, cuando lo ridículo recae en una culpa extranjera, no en una deuda contraída con nuestra propia fuerza. La embriaguez del poeta es malvada y ridícula, fruto de la desesperación y impugna con ella, la conduce a un lugar más allá del luto. Rimbaud jamás renuncia al amor, pero su conciencia de lo efímero solo puede sostenerse como desesperación. Para el extranjero de la metrópoli que cada uno de nosotros somos, el reconocimiento es completamente imposible. La disposición angustiada parece estupefacta, indecisa, o en todo caso se dirige miméticamente hacia sus heridas, como dice Rimbaud, a los suplicios por el silencio de las aguas y del aire mortíferos, a las torturas que ríen en su silencio atrozmente agitado. Rimbaud desea acrecentar sus duelos, su fortuna está inscrita en la travesía del peligro, la voz
auténticamente instructiva es la voz del exilio. La guerra es ya, como la infancia, ese paisaje después de la tormenta en el que el miedo y la felicidad se confunden y allí también se entretejen la embriaguez y las heridas. Como dice Rimbaud, niños pequeños ahogan maldiciones a lo largo de los ríos. Las palabras que convocan algo fatal son formas de la despedida cuando todo se va a pique. El desprendimiento soñado del tiempo en el que las promesas fueron cercenadas solo ha conducido a una violencia nueva, la de la poesía que convierte el sufrimiento en música. Como dice Rimbaud, el claro canto de las desdichas nuevas. El amor errante, que cierra el libro de las iluminaciones, es una auténtica danza de las miradas, en la que todo se conecta en un tempo ritual de la despedida, o mejor, en una incitación a proseguir, sus miradas, sus soplos, su cuerpo, su luz. La injuria orgánica es, según Jacques Rivière, una de las características esenciales de Rimbaud. Jamás, dice Jacques Rivière, hombre alguno tuvo más natural la facultad de disfrazar, de desfigurar, de emporcar. Añado yo, su monstruosidad es interior, o mejor, le falta ese lugar donde se cobija lo fundamental, que es el corazón. Le falta ese lugar donde el corazón da cuenta de una ausencia devoradora que a él le impulsaba a vengarse de todo, al vértigo de las ofensas, como un modo de protección, con un odio hacia todo que tenía que ver con la incapacidad para asumir otra cosa que una rebelión metafísica y que tenía que ver también con su intolerancia cósmica que engrandece lo que toca. El martirio infantil, ese tormento personal que confesara, es también su misterioso privilegio. El carácter poco comunicativo que desconcertaba a Verlaine custodia su soledad, pero también la exhibe. Ha ingerido un trago de veneno. El que habla, dice Jacques Rivière, es alguien trabajando hasta sus profundidades por un sentimiento absolutamente único y solitario. Rimbaud pasea indolente su cuerpo en crecimiento, desproporcionado por alguna extraña razón, como un lisiado indescriptible. La vida le ha ultrajado de un modo absolutamente desconocido. Ninguno de los que contemplaron su rostro pudo escapar la sospecha de estar ante algo enigmático, incluso frente a alguien fatal. Verlaine esperaba algo bien distinto de lo que se encontró. La repentina y terrible belleza de unos poemas y unas vagas referencias son el umbral desconcertante de un niño que no parece corresponder a aquellas palabras poéticas. Físicamente, dice Paul Verlaine en su libro Los poetas malditos, físicamente era alto, bien conformado, casi atlético. Su rostro tenía el óvalo de un ángel desterrado. Los despeinados cabellos eran de un color castaño claro y los ojos de un azul pálido inquietante. La gente se desconcertaba y permanecía estupefacta de tanto talento y juventud mezclados. Ese rostro de verdadero niño expresaba también una malicia socarrona y disimulada. Rivière señaló que el segundo rostro de Rimbaud es el del niño irreprochable. Bajo el semblante contorsionado está la bella faz. El niño modelo es el alma que no ha sufrido la humillación del abrazo carnal. La virginidad se vuelve vertiginosa, la sangre bulle y no produce sin embargo más que un campo de distancias. La insultante superioridad de Rimbaud levanta sus barricadas en la mirada centelleante y salvaje. Monstruo, llega a decir Jacques Rivière, de pureza y perfección. Su espantable juventud, esa infancia prodigio, no son un accidente, un tránsito en él, sino su misma alma. Ha sido construido para seguir siendo niño a través de la vida, un niño con un corazón intacto y maligno, con su inocencia y su tiranía. Rimbaud oscila entre el deseo de huir del dolor antiguo y el placer que experimentaba recomponiendo lo que había acontecido. El recuerdo, lo sabemos, no siempre es insoportable. La capacidad de adaptación que Verlaine admiraba en el joven poeta ocultaba las desgarraduras, su amarga lucidez no podía cegar su intromisión. Sus peregrinaciones le habían hecho llegar demasiado pronto a la vida adulta disimulada. La consentida prodigalidad de la que era obsequio aumentaba su herida
Y entonces incluso Rimbaud anhelaba la infancia como una tierra prometida, como si fuera un tiempo de plenitud. No es extraño que a Rimbaud le sorprendiera esta distorsión del pasado, esa elaboración presente del asombro de la infancia. Deseaba así la sangre que pudiera emocionarle, temía haber agotado sus energías. El movimiento del poeta desciende a ese tiempo en el que las palabras no eran necesarias para el despliegue de la emoción. La intensidad de las sensaciones infantiles era lo que en cierta medida buscaba. La estética y la estática frialdad de la mirada de Rimbaud estaba vuelta en realidad hacia adentro. La pose de Arthur Rimbaud en el cuadro El rincón de la mesa, absorto, dando la espalda a la solemne seguridad de los que le rodean, es una imagen moderna de la melancolía. Se ha impuesto la tarea más difícil, expresar esas emociones de la mirada asombrada del niño. Starkey, en el libro Arthur Rimbaud, dirá que éste imaginaba que ahora debía existir un significado escondido en aquellas sensaciones tan intensas y tan puras que debía capturar y fijar aquel estado intuitivo original. A De la Halle le dijo: toda la poesía está ahí, solo tenemos que abrir nuestros sentidos y luego fijar con palabras lo que han recibido. Solo tenemos que escuchar la conciencia de todo lo que sentimos, sea lo que sea, y fijar con las palabras lo que la conciencia dice que ha sucedido. La capacidad visionaria de la infancia era lo que Rimbaud deseaba anotar. Su fidelidad al ritmo de los sueños recordados hace que su continuo poema marino sea prácticamente una cartografía de la memoria. Ahí tenemos mapas de las corrientes marinas, crónicas de viajes, testimonios de visiones. La alquimia del verbo es un retorno a lo legendario, cuando, como dice en Los poetas de 7 años, sudaba obediencia. El pensamiento infantil de Rimbaud ocurre ajeno a la mirada del deber. Los ojos azules de la madre, incapaces para descifrar las repugnancias del alma de su hijo, son, dice Rimbaud, la mirada turbia, abrumada por las visiones. A los 7 años, el poeta ya imaginaba su destino. Ese destino era la vida en el gran desierto. Saborea lo sombrío, el vértigo y la caída. La violencia emocional del niño frustrado presentía el violento agitarse de las velas, los ojos azules, las mentiras de la madre y los suyos, sus ojos fatales, navegaban reflejados como en esa tempestad del barco ebrio. El color de la mirada es el poema del mar. Solo queda el testimonio final de lo visto como ocaso místico. El viajero es un mártir de su deseo que no encuentra el terreno en el que asentarse. Ni la luz ni la sombra son propicias para el que únicamente desea ya el final. Mas en verdad, leemos en El barco ebrio, mas en verdad lloré demasiado. Las albas son desoladoras, toda luna es atroz y todo sol amargo. El acre amor me llenó de torpores embriagantes. Oh, que mi quilla estalle, que me hunda en el mar. El poeta soporta su destino como deambulador de los muelles, lánguido profeta de lo inabarcable. No oculta que el agua de su deseo es la charca en la que al crepúsculo un niño, como el que Rilke buscara en sí mismo, lleno de tristeza, suelta un barco frágil en el estanque. La mirada de Rimbaud, errante, nos entrega el amargo destello de sus ojos, más que desafiantes, quebradizos, acuáticos. La textura de sus sueños infantiles se desliza por ese rostro sellado por unos labios herméticos que parecen contener el oleaje de sus pensamientos, los ojos más azules. Bueno, este es mi texto de hace ya muchos años, que escribí a comienzos de los años 90 sobre los ojos más azules de Arthur Rimbaud, y es mi modesto testimonio en el Día de la Poesía, Bateau Ivre, barco a la deriva, en el que estamos tratando desde nuestras casas de fijar vértigos o por lo menos de asumir el vértigo de un momento que es verdaderamente catastrófico, sin dejar por eso de pensar en los peces abisales, en las travesías que tenemos que hacer y sobre todo en un horizonte que nos lleve a pensar y a poetizar
más allá del nihilismo. Por eso he querido hoy recuperar esa mirada de Rimbaud y sobre todo aquella fascinación por la infancia, sobre la que escribía en este momento por una sola razón. Estaba esperando el nacimiento de mi primer hijo, de Ernesto, lo estaba esperando con ansiedad y, por qué no decirlo también, incluso con miedo, pero lo que no sabía en aquel momento es que eso me depararía la mayor de las felicidades que podría imaginar y que sobre todo sucedería aquello que aparece en las elegías de Duino, que es bueno estar aquí porque a veces cae, a veces sucede algo feliz. Espero que la poesía nos sirva hoy para recordar esos destellos, esas fulguraciones, esas iluminaciones, ese barco a la deriva que a pesar de estar a la deriva en medio de la tempestad, en algún momento será capaz de encontrar su puerto. Un beso para todos en el Día de la Poesía.